Pues voy a leer 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 25. El apóstol Pablo, después de haber hablado acerca de la importancia del amor, dice aquí, a partir del versículo 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia así se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré con el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Pues hasta aquí, hermanos, vamos a leer en el día de hoy. Vemos claramente cómo el apóstol Pablo se centra en 2 temas, 2 dones, aunque luego habla de un tercero, pero que está muy vinculado con uno de ellos. Por un lado, el don de hablar en lenguas. Por otro lado, el don de profecía y junto con el don de hablar en lenguas, el don de interpretar,
las lenguas. Nosotros vamos a ver primero una parte en la que el apóstol Pablo, los versículos del 1 al 11, empieza a hablar acerca de la superioridad del don de la profecía con respecto al don de hablar en lenguas. Y ya después se mostrará en los versículos del 12 al 25, la segunda parte de lo que hemos leído, la corrección del abuso de las lenguas que existen entre los corintios debido a su inmadurez espiritual y también a sus divisiones, como bien expresó el apóstol Pablo en el capítulo 1 de esta primera carta. Pues con la primera parte vemos cómo el apóstol Pablo, tras dejar claro en el capítulo 13 que el amor debe estar por encima de todo, ahora empieza a mostrar cuál es el don al que más valor le da de cara al menos a la edificación de toda la iglesia, a la comunidad, el colectivo, y es la profecía. El autor pone sobre la mesa concretamente pues 2 dones y comienza a desarrollar su visión de que profetizar es mejor que hablar en lenguas, pues este último tiene una dimensión más personal. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a los demás por cuanto lo está haciendo en el idioma que todos conocen, por supuesto, inspirado por Dios, motivado por Dios, y además es un mensaje que al venir de Dios, que por supuesto se lo podría inventar y ya no sería una profecía, sino que si es una profecía de verdad, viene de Dios, es un conocimiento útil para la iglesia, ¿verdad? De ahí que el don de profecía es un don más importante, según lo que está planteando aquí Pablo, porque tiene una relevancia colectiva, comunitaria. Debemos entender que el hablar en lenguas también tiene una dimensión colectiva, aunque aquí el apóstol Pablo no lo habla así claramente en ese sentido, ¿verdad? No solamente individual. Pero esto solo se da cuando los oyentes pueden entender, y esto sí, el apóstol Pablo lo trata rápidamente, ¿no? Cuando los hermanos pueden entender a esa persona que habla en lenguas, escucharle adecuadamente en esos idiomas desconocidos que se están hablando, por cuanto hay una interpretación o por cuanto alguien pues conoce ese idioma, pues la cosa cambia. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Pentecostés. En Pentecostés, según el texto, no hubo traductores, pero los apóstoles, al recibir el Espíritu, hablaron en diferentes idiomas y justamente había una fuerte peregrinación espiritual de diferentes judíos que habían sido dispersados, que habían viajado a otros lugares y que estaban peregrinando para ver y estar en Jerusalén y ver el templo, ¿verdad? Entonces, justamente cuando los apóstoles reciben el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas, como muchos judíos que estaban ahí cerca de esa casa venían de otros lugares donde se hablaban otras lenguas, se quedaron extrañados al ver cómo esos judíos hablaban en las lenguas de su procedencia, de su origen, ¿verdad? En ese sentido fueron edificados. Pero si no hay traducción, si no hay entendimiento en medio de esos idiomas extranjeros, en medio de esos idiomas desconocidos, pues evidentemente la profecía tiene un mayor valor por cuanto influye sobre toda la comunidad y no solamente sobre el individuo que tiene ese don de hablar en lenguas. De ahí que Pablo mencione otro don muy relacionado aquí en el texto, en 1 Corintios 14, el cual es el don de la interpretación, ya que si existe un hermano en la iglesia que puede interpretar la lengua extraña que se está hablando, el mensaje llegará a todos. Ciertamente, yo no he tenido la experiencia de hablar en lenguas. Sí creo que algunas veces, en el tiempo de la alabanza y la oración, he escuchado a algunos hermanos hablando en lenguas, en otras iglesias. Pero tampoco sé si eran lenguas desconocidas, llevadas, motivadas por el Espíritu de Dios, o si más bien eran lenguas de sus países de origen. Porque varios de estos hermanos que yo alguna vez en otras iglesias he escuchado hablar en lenguas en medio del tiempo de la oración o de la alabanza de un culto, la mayoría de ellos eran de origen africano. Así que en ese sentido no lo sé. Lo que sí sé es que durante ese tiempo estas personas empezaron a hablar brevemente o en lenguas o en su idioma natal y no hubo ningún tipo de traducción. Por tanto, lo que dijeron no fue de bendición para nadie, solamente
para ellos, que es justamente lo que está remarcando aquí el apóstol Pablo. Existe el don de hablar en lenguas, existe el don de profecía, pero la diferencia es que el don de hablar en lenguas generalmente bendice al individuo y el don de profecía bendice a la comunidad, ¿verdad? Y claro, en medio de todo esto me pregunto hasta qué punto la persona que habla en lenguas entiende lo que está hablando. Pues según el texto, versículo 5, el hablar en lenguas puede edificar a la comunidad cuando hay un intérprete. Entonces, ¿eso significa que una persona que tiene el don de hablar en lenguas no tiene por qué poseer el don de interpretarlas? Es decir, ¿no está entendiendo lo que está diciendo? ¿Es el mismo espíritu hablando a través de esa persona para comunicarle algo a sí mismo? Me parece muy enigmática la situación, porque Pablo está diciendo, ¿no?, que va a ser de bendición siempre y cuando exista también el don de la interpretación, siempre y cuando exista algún hermano más que pueda interpretar eso que el otro hermano está hablando en un idioma desconocido y que viene de Dios. Pero esa misma persona, después de decir esas cosas, estamos hablando en hipótesis, ¿no podría luego después, si es que lo está entendiendo, comunicarlo a la iglesia? ¿O está hablando en lenguas por medio del Espíritu y simplemente está siendo un canal que no tiene entendimiento de lo que dice? Aunque por supuesto el hablar en lenguas puede edificar y llevar a personas a la conversión, ¿verdad? Incluso aún sin traducción. Sé que en algunos cultos le dan mucho valor aún sin traducción, porque es como una experiencia milagrosa, una intervención de Dios, y por tanto le dan ese valor. Pero a mí no me queda claro el asunto de si la persona que es capaz de hablar en lenguas entiende lo que está haciendo. Y claro, no me queda claro porque yo al menos no he tenido esa experiencia, o no tengo ese don. Aunque también vamos a discutir al final acerca de si, según vosotros, existe todavía este don, o si quizá este don es de aquellos dones, como algunos hermanos creen, que han cesado, que ya no tienen continuidad en el tiempo, que solamente era para los tiempos del apóstol Pablo, para los primeros años de la iglesia, antes de que exista pues los escritos como hoy en día los tenemos. A partir del versículo 6 hasta el versículo 11, comprobamos cómo Pablo desarrolla de forma clara que no tendría ningún sentido que él les predique en un idioma que no conocen. Pues ¿de qué serviría hacer eso, verdad? Él no lo dice así, pero sería como ir por ahí mostrando su orgullo espiritual, luciéndose por tener dones espirituales que son llamativos e interesantes para el público en general, pero nadie lo entendería, ¿verdad? Por eso el apóstol les da más prioridad a dones como el don de la profecía, pues sirven para que la iglesia sea enseñada, sea exhortada, sea consolada, motivada para continuar con la misión. Y ya a partir del versículo 12 vemos cómo el apóstol Pablo cambia su tono en su escritura y ya no plantea su perspectiva acerca de la importancia, la supremacía del don de la profecía por encima del don de hablar en lenguas, sino que además empieza a corregir a los hermanos que están en Corinto por su inmadurez y, como hemos visto en el capítulo 1, por sus divisiones. Por ello les corrige y anima para que sean sabios y pidan a Dios los dones que sean útiles para toda la comunidad y no para el deleite propio o el mero autoconsumo, pues eso no aprovecha para nada en cuanto a la iglesia y demuestra orgullo espiritual y falta de visión colectiva, de visión misionera. En el versículo 13 nos vuelve a mostrar la idea que os he compartido recientemente, es decir, que tener el don de hablar en lenguas no implica necesariamente tener el don de interpretarlos, de interpretar lo que se dice, de entender lo que se dice. Y por lo tanto podríamos deducir que cuando una persona habla en lenguas no entiende lo que dice, que es lo que se ha planteado en la primera parte, ahora ya estamos en la segunda. Y esto me llama mucho la atención, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que aquel que habla en lenguas, que le pida a Dios que le dé la capacidad de interpretarlas, o de que exista un intérprete en la comunidad para que se dé a conocer lo que se está diciendo por parte de Dios. Entonces, deducción, parece que aquel que habla en lenguas
no tiene por qué entender lo que está diciendo. Y esto me llama mucho la atención. En el versículo 14 lo explica más claro todavía. Cuando oramos, es decir, cuando hablamos a Dios en lenguas, pero hay veces que lo hacemos en el espíritu, pero nuestro entendimiento no lo entiende. No lo comprendemos, no hay esa relación entre lo que mi espíritu hace y lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, ¿de qué serviría hablar en lenguas? Para ni siquiera el individuo, ya no solamente estamos hablando de la iglesia, ¿no? Si una persona que habla en lenguas tampoco entiende lo que está diciendo, ¿de qué serviría? Pues en efecto de muy poco. Y así lo desarrolla el autor, mostrando el gran valor que significa coordinar nuestra dimensión espiritual con nuestra razón o entendimiento personal. En el versículo 18, Pablo confiesa que él habla en lenguas. Incluso da la sensación que lo dice con cierta soltura, ¿no? Pero bueno, lo leo. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Da la sensación de que el apóstol Pablo lo dice así como en plan, un poco con orgullo, pero no creo. Pero que cuando está congregado con más hermanos, comparte el apóstol Pablo, prefiere hablar en un idioma que puedan entender todos. De todos modos, este versículo también me llama la atención, pues da a entender que Pablo controla ese don. Y esto también es un asunto a considerar. Hablo desde la teoría, pero si se pudiese administrar de esa forma el don de hablar en lenguas, ¿sería posible usar ese don para evangelizar a personas de otros países que usen otros idiomas? Porque da la sensación de que el apóstol Pablo puede controlar ese don, ¿verdad? Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, versículo 19, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Creo que en verdad no funciona así. Ojalá funcionase así. Hasta incluso diríamos, si pudiésemos controlar el don de hablar en lenguas, pues ¿para qué voy a ir a las escuelas de idiomas, verdad? ¿Para qué me voy a molestar por aprender otros idiomas? Francés, inglés, lo que sea. Si ese don me permite administrarlo y así hablar en otros idiomas. Pues evidentemente esto es una pregunta absurda, porque siempre debemos de considerar el uso de los dones espirituales para contextos referentes a la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Y por tanto estos dones, entiendo yo, deben ser usados para compartir el Evangelio con otras personas. Y si alguno ha podido hablar en lenguas y predicar el Evangelio a otras personas, pues estupendo. Pero como digo, estoy hablando desde la teoría, planteando hipótesis, porque yo personalmente no tengo este don. Y sin embargo, sí creo que todos los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Yo no soy de aquellas personas que consideran que hay ciertos dones que ya han cesado, que ya no existen. Yo considero que sí, por cuanto entiendo que el Señor es el mismo. Él no cambia, Él sigue actuando. Y además, para mí, la clave de nuestra historia es lo que aparece en Joel y también aparece en Pentecostés, ¿verdad? La profecía de que en los últimos tiempos habrán sueños, habrán visiones, habrán señales. Y esos últimos tiempos se inauguraron en Cristo y terminarán en lo que nosotros decimos los días postreros o los últimos días, el juicio final. Cada uno lo dice como quiera, pero nosotros estamos en esa etapa. Y en esa etapa, según la profecía de Joel, pues existirán diferentes señales, sueños, visiones, etc. Y cuando leemos Apocalipsis también nos damos cuenta de ello, que en esos tiempos también habrán diferentes expresiones e intervenciones del Espíritu Santo. Y por tanto, no creo que los dones como la profecía, el hablar en lenguas y todos estos tipos de dones, que varios niegan que sigan vigentes hoy, no creo que hayan pues cesado. En el versículo 21, Pablo cita un texto de Isaías capítulo 28, mostrando así, desde mi perspectiva, la ironía de Dios. Pues por supuesto que al hablar en idiomas desconocidos a su pueblo,
su pueblo no lo entendería. Es como el asunto de las parábolas, ¿verdad? Por un lado, entendemos que las parábolas se dan para que de alguna forma las personas, de una manera más práctica, más cercana a su contexto, puedan comprenderlas. Y sin embargo, cuando el Señor compartió las parábolas, ni siquiera sus discípulos lo comprendían. Y después de haber compartido algunas parábolas, como la del sembrador, por ejemplo, les dio la interpretación a sus discípulos aparte, y curiosamente le dice también algo similar, para que viendo no vean, ¿verdad? Para que escuchando no entiendan. La ironía de Dios en medio de esa realidad, porque por supuesto que el Señor ha hablado a su pueblo en su idioma, y también le ha hablado en otros idiomas, le ha hablado de muchas maneras, incluso por medio de la conciencia y de la creación, como hemos visto en Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, y aún así la gente vive a espaldas de Dios, y por tanto no hay excusa. Sigo con el desarrollo de Romanos. Por tanto, Dios está emitiendo juicio a través de esas acciones, pues como digo, el Señor ha hablado de diferentes formas, con distintos recursos literarios, con diferentes idiomas y expresiones, y hasta incluso su palabra se ha hecho carne, que eso ya es lo sumo de todas las expresiones que ha tenido pues el Señor. Incluso ha hecho que su palabra se vuelva carne, se revele. Y aún así muchos no lo han recibido ni le quieren recibir hoy en día tampoco. De ahí que diga también que el hablar en lenguas, así sin interpretación, sería como una señal para los incrédulos y no para los creyentes. Sin embargo, la profecía es para el beneficio de los creyentes y no para los incrédulos. ¿Y por qué es esto así? Porque los creyentes creen que esa profecía proviene de Dios y la escuchan con atención y la obedecen. Sin embargo, los incrédulos no la van a obedecer por cuanto niegan la existencia de Dios. Son necios, ¿verdad? No obstante, pueden existir ocasiones donde los corazones de los incrédulos sean tocados por Dios y esas realidades son más propensas a producirse en medio de una comunidad donde hay profecía y no tanto donde hay capacidad de hablar en lenguas, pues lo verían como un alboroto. El mismo apóstol Pablo lo desarrolla así, ¿verdad? Pensarían que ustedes están locos, versículo 24, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Esta también debe ser la clave por la cual nosotros nos debemos de acercar a las señales y a los milagros de Jesús. El Señor no buscaba el placer por el placer. Por supuesto que a Dios le preocupa nuestra situación financiera, nuestra salud, nuestros problemas personales, maritales, familiares. Claro que sí. El Señor escucha nuestras oraciones y en algunos momentos interviene en medio de esas situaciones difíciles, de salud, trabajo, familia, etc. Pero debemos entender que generalmente el Señor actúa con un propósito mayor, con una inversión más grande, con una inversión que no se lo va a llevar el viento, sino que va a quedar para siempre. ¿Y cuál es esa inversión? La salvación, la vida eterna. Por eso, cuando leemos milagros, señales, intervenciones de Dios, debemos de entender que el Señor lo hace para que así la gente de alrededor, o incluso los de su casa, como varias veces lo expresa el texto, queden impactados por las obras del Señor y así se conviertan. Porque ¿de qué vale que el cojo ande si luego no se arrepiente nunca y se va al infierno? ¿De qué le valió caminar, 30 años más, pero luego se va al infierno? Mejor sería que el cojo siga cojo, pero que se convierta, y así obtendrá la vida eterna en Cristo Jesús, por fe. Pues así es como también debemos de acercarnos a estos dones de la profecía, del hablar en lenguas. No se deben de expresar ni realizar por orgullo o para que entre nosotros empecemos a construir categorías. Ese es el hermano que profetiza, ese es el otro hermano que el Señor lo usa de vez en cuando para hacer milagros, o qué sé yo. No, todos somos útiles en las manos de Dios. Todos somos dignos, por cuanto Cristo ha muerto por cada uno de nosotros y nos ha hecho a su imagen y semejanza.
Por tanto, entre nosotros no puede existir esas competencias, esos orgullos, esas divisiones que desgraciadamente existían en la comunidad de Corinto. Pues ya, finalmente, ¿qué pensáis sobre estos asuntos de los dones espirituales, de la profecía y el hablar en lenguas? ¿Alguno de vosotros considera que tiene este don? ¿O alguno ha recibido profecía de otra persona? ¿O ha escuchado a alguien hablar en un idioma desconocido y a otro traducirlo? ¿Qué pensáis acerca de que existan personas que puedan hablar en lenguas, pero no puedan entender lo que están hablando? ¿Creéis que todos los dones espirituales que aparecen reflejados en el Nuevo Testamento siguen vigentes en la actualidad? Yo pienso que sí. Pero porque entiendo, como dije antes, que el Espíritu Santo obra como Él es, que no tiene por qué cambiar por nosotros, pero que por supuesto Él es el que gobierna su iglesia, porque la iglesia es suya, es su novia. Se ha entregado por ella. Y es por eso que quizá en algunas iglesias se expresan ciertos dones y en otras iglesias se expresan otros dones. Pero si hay necesidad en una iglesia de que existan otros dones que no hay, pues el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo 14, y antes también nos lo enseñó, que es bueno orar por ello, siempre y cuando haya necesidad de que existan esos dones. Porque los dones son para emplearlos en el crecimiento, en la salud, en la extensión de la iglesia. No es para el deleite propio, no es para caer en orgullo, no es para que nadie se sienta mejor que otro, porque todo proviene de Dios.